siempre surgen estos imponderables. Bueno, pues vamos a contar la historia. Altamira tiene varias vertientes. Podemos hacer una crónica de cómo se produjo el descubrimiento, el debate científico que se suscitó después, que si esas pinturas eran auténticas, que si no lo eran. Podemos hacer una ponencia dedicada en exclusiva a hablar de lo que es el arte rupestre en cuanto a su parte técnica. Pero bueno, vamos a intentar que en cualquier caso sea una ponencia lo más amena y atractiva posible, teniendo como referente, dado que el título es Altamira, el sueño de Sautúola. Bueno, en primer lugar vamos a situar geográficamente el espacio geográfico donde se encuentra la cueva de Altamira. Lo que estamos viendo ahí es un mapa político de España. España está dividida administrativamente en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas como son Ceuta y Melilla, que aunque están en el norte de África, en el norte de Marruecos, forman parte, están bajo la soberanía de España. Yo me voy a referir a un pequeño territorio, Cantabria, que se encuentra en el norte de España. Hablamos de un territorio cuya extensión está en aproximadamente 5.300 kilómetros cuadrados. Vemos que es un territorio pequeño, pero tenemos que decir que Cantabria es una referencia mundial en cuanto a arqueología y arte rupestre se refiere. Cantabria, si por algo destaca, es por la masiva presencia de cuevas. Se ha hecho un inventario y podemos irnos a 40.000, 50.000 cuevas en ese pequeño territorio. Es decir, estamos hablando que el subsuelo de Cantabria, compuesto fundamentalmente por roca caliza, esto es lo que ha provocado que a través de procesos de karstificación pues tengamos ese mundo subterráneo absolutamente único y extraordinario en el mundo, teniendo en cuenta, repito, la poca extensión que tiene el territorio de Cantabria. Bueno, como ayer hacía bastantes guiños al cine, pues hoy voy a seguir con el mismo modelo. Y aquí tenemos a los 2 principales protagonistas. En este caso son un padre y una hija. Marcelino Sá de Sautúola y su hija María Justina, que realmente pasó a la historia porque con tan solo 8 años de edad fue la que descubrió el famoso techo, esa capilla sistina del arte cuaternario, como la etiquetó aquel arqueólogo francés llamado Joseph de Sellet. Bueno, hay que decir que Marcelino nace en Santander en 1831. Él procede de una familia de abolengo, podríamos decir, de una familia pues, de lo más selecto de la burguesía santanderina, de la burguesía montañesa, es decir, era una familia acomodada, era una familia con muchos recursos y eso le permitió a Marcelino, después de licenciarse en Derecho en la Universidad de Valladolid, pues dar rienda suelta a sus variadas aficiones. Este hombre era muy inquieto desde el punto de vista intelectual. Entre sus aficiones pues podíamos destacar pues todo lo vinculado con el mundo natural. Tenía colecciones de animales disecados, pequeños mamíferos, aves, insectos. También era un experto en el campo de la numismática, del estudio y el análisis de las monedas antiguas. Durante un tiempo se dedicó también a la cría de gusanos de seda. Tenía una magnífica biblioteca en la finca que tenía su familia en Puente San Miguel.
una localidad situada a unos 30 kilómetros de la capital, de Santander, y es precisamente ahí, en esa finca familiar de Puente San Miguel, donde Marcelino tenía su propio gabinete de historia natural, lo que se llamaba o lo que se conocía históricamente como el gabinete de maravillas o de las maravillas. Es ahí donde este hombre hacía sus estudios, donde este hombre tenía sus principales colecciones y donde a partir de un determinado momento pues va a suscitar un interés en particular por todo lo que tiene que ver con la arqueología. Bueno, nos tenemos que ir al año 1868. Hay un personaje llamado Modesto Cubillas, que era natural de un concejo de Asturias, que informa a Marcelino de una probable cueva, porque en realidad lo que Modesto Cubillas había visto era un estrecho agujero cubierto en su mayor parte por maleza, pero que tal vez eso podía tener cierto interés. Modesto Cubillas realizaba algunos trabajos para Marcelino. Modesto Cubillas sabía de las aficiones de Marcelino y por eso le informó de esta circunstancia. Pensamos, por tanto, que unos años después, las fechas no están muy claras, al menos así lo refleja la bibliografía, que es escasa al respecto, que tal vez pueda ser la fecha entre 1875 y 1876, cuando Marcelino accede por primera vez a lo que es o a lo que va a ser la cueva de Altamira. Bueno, la persona que tienen en imagen ya habrá reconocido que no es Marcelino Sales Autuola, es nuestro actor internacional Antonio Banderas. Antonio Banderas hace unos años interpretó a don Marcelino en la película Altamira. Un buen papel, por cierto, es el que realizó en esa película. Hay que decir que la cueva de Altamira no es una cueva grande, no es una cueva monumental. Tiene unos 270 metros de desarrollo. Es una cueva geológicamente bastante inestable. Es una cueva que desde el punto de vista litogenético está formada principalmente por calcarenitas, que son rocas de origen sedimentario. Ha sufrido a lo largo de su historia algunos colapsos, algunos derrumbes. En algunos casos esos derrumbes podrían haber provocado alguna tragedia, sobre todo en la década de los años 20 y de los años 30, de algunos importantes prehistoriadores que estaban haciendo los estudios en la sala donde están las pinturas más conocidas y más famosas. Pensamos que Marcelino, en esa primera visita, recorre la cueva en su totalidad, es decir, esos 270 metros, y llega hasta el fondo de la caverna. Y es ahí donde se encuentra con las primeras pinturas, con las primeras representaciones, que en este caso son esas extrañas pinturas negras. Desde el punto de vista técnico, o utilizando la jerga dentro de lo que es el arte rupestre, serían signos de tipo tectiformes. Como vemos, son signos que tienen formas rectangulares, cuadrangulares, y lo curioso del asunto es que son signos que están interiormente compartimentados, son formando como una especie de cuadrículas. No sabemos cuál es el significado, no sabemos qué idea hay detrás de este tipo de representaciones. Lo que sí es cierto es que este tipo de signos son muy representativos de todo lo que es el arte rupestre paleolítico de toda la región cantábrica. Aquí tenemos una imagen más cercana de cómo son ese tipo de signos divididos interiormente. Podríamos aquí hacer una primera distinción en lo que son signos simples y signos complejos. Un signo simple, ¿qué puede ser?
Pues una digitación, una mancha. Eso lo podemos considerar un signo simple dentro de lo que es el arte no figurativo, dentro de lo que es el arte no abstracto. Aquí podemos considerar que lo que tenemos delante puede ser un signo complejo, un signo pautado, un signo que requiere una notable abstracción. Hay quien ha hablado de que pueden ser trampas, que puede ser algo que formaría parte de las estrategias de caza. Recordemos que estamos hablando de sociedades de cazadores-recolectores y que la caza pues, era uno de los principales recursos para la subsistencia, para la supervivencia de aquellas comunidades. En realidad no tenemos certeza de lo que son, pero sí, desde el punto de vista estadístico, podemos decir que son uno de los signos que con mayor frecuencia se representan en las paredes y en los techos de las cuevas. Bueno, pues una vez que Marcelino ha hecho esa primera exploración, sin mayor interés, simplemente lo que ha hecho es recorrer la cueva, seguramente que ha visto esos signos o esas representaciones negras, parece que tampoco eso ha suscitado mucho interés en un primer momento, pero nos vamos a situar en el año 1878. En París se celebra una exposición universal. Ahí estamos viendo parte de los pabellones que se construyeron con tal motivo en los campos de Marte y en la zona cercana al desaparecido Palacio de Trocadero, que es donde se situaban estos recintos expositivos. Marcelino tiene mucho interés en acudir a esa exposición universal. De hecho, la prensa local, me refiero a la prensa de la provincia de Santander, anuncia que Marcelino va a hacer ese largo viaje a París para acudir a esta exposición universal. Y aquí tenemos que recordar que dado lo desahogado de su posición, pues Marcelino se puede permitir el lujo de hacer un viaje a París porque él ha sido informado que esto es lo que va a cambiar la vida de este hombre, que en la Exposición Universal de París se van a exponer un conjunto de piezas prehistóricas, en su mayor parte industria lítica, industria ósea, figuras talladas, figuras esculpidas, figuras u objetos que proceden en su mayor parte de yacimientos franceses, porque son precisamente aquellos primeros prehistoriadores franceses los que van a organizar esa muestra, esa exposición. Marcelino acude con mucho interés a visitar esa exposición de objetos prehistóricos, y esto pues, va a cambiar de alguna manera su percepción. Él vuelve a su tierra entusiasmado con lo que ha visto y ya decide emprender una serie de estudios, de investigaciones que tienen por objetivo conocer los orígenes de aquellos pueblos primitivos que en algún momento ocuparon lo que es la montaña, lo que es la actual Comunidad Autónoma de Cantabria, y no solo eso, sino poder conocer o acercarse a cuáles pudieron ser sus costumbres o sus modos de supervivencia. Estamos, por tanto, un año después ya de la Exposición Universal de París. Nos situamos a finales de verano, tal vez, principios de otoño de 1879. No existe ninguna fuente, no existe ningún documento en el que se cite expresamente la fecha exacta, el día exacto en el que María descubre las famosas pinturas del techo de Altamira. Las personas que más se han acercado a la biografía y a la figura de Marcelino, como por ejemplo mi recordado y añorado Benito Madariaga de la Campa, él opina
que el descubrimiento de las pinturas se tuvo que producir tal vez entre septiembre y octubre de 1879. Marcelino ya ha empezado a hacer una serie de investigaciones en el vestíbulo, en la parte exterior de la cueva. Hago un inciso aquí. Las sociedades del Paleolítico, en este caso del Paleolítico superior, solían ocupar las entradas, los vestíbulos de las cuevas. Ese era el lugar donde se localizaba su hábitat, donde fabricaban los instrumentos, donde hacían el despiece de los animales, donde instalaban sus hogares, es decir, las hogueras, donde hacían sus actividades más cotidianas, etcétera, etcétera. Estos vestíbulos eran lugares soleados, donde llegaba la luz natural, y es así, durante más de 25.000, 30.000 años, diferentes grupos humanos ocuparon el vestíbulo y la entrada de la cueva de Altamira. Es ahí, por tanto, no en el interior, es en la parte exterior, cubierta por una gran visera donde se situaba el espacio de ocupación, el espacio de habitación. Es ahí donde Marcelino va a emprender esta serie de prospecciones y va a encontrar pues, un buen conjunto de materiales, va a encontrar una rica colección de cultura material. Restos de fauna, objetos tallados, artefactos, conchas, moluscos, etcétera, etcétera. Restos materiales que suelen ser pues, propios y típicos de aquellas sociedades de cazadores-recolectores que vivieron en el Paleolítico superior. De nuevo hago un inciso. El Paleolítico es el periodo más largo de la historia de la humanidad. El Paleolítico, a su vez, se divide en tres etapas, en tres periodos. El Paleolítico inferior, de todo lo que he hablado yo ayer de evolución humana, lo teníamos que situar en buena medida en el Paleolítico inferior. Sería el origen de lo que es la evolución humana. El Paleolítico medio, que empezaría hace unos 350.000, más o menos, es el momento de los neandertales. Y luego tenemos el Paleolítico superior, que sería la tercera y la última etapa del Paleolítico, que empieza en torno, estos son siempre fechas aproximadas, en torno a los 40.000 años. El Paleolítico superior se extiende, por tanto, desde los 40.000 hasta los 10.000. Es un periodo que dura 30.000 años, aproximadamente. De todo lo que vamos a hablar aquí, se circunscribe al Paleolítico superior, a este periodo, por tanto, entre los 40 y los 10.000 años. ¿De acuerdo? Bien, sigo. Marcelino, por tanto, está haciendo estos estudios dentro de lo que es el vestíbulo, la entrada de la cueva. En una de esas jornadas en las que Marcelino está estudiando, está trabajando en la entrada de la cueva, le acompaña su hija María Justina, la única hija que sobrevivió al matrimonio, porque en realidad Marcelino y María Concepción Escalante, su mujer, tuvieron dos hijas más, María Juana y María Josefa, pero que fallecieron. Solo sobrevivió María Justina. Bueno, pues imaginémonos la escena. Marcelino está fuera, trabajando, y María está en una sala próxima a la entrada, pero ya está en el interior de la propia cueva. Y aquí se produce uno de los momentos más gloriosos y que va a cambiar para siempre. La manera, la concepción, la percepción que se tenía sobre aquellas sociedades del pasado. Mira, papá, aquí hay bueyes pintados. Esa es realmente la frase que se le atribuye a María, a esta niña de 8 años. Ella está en esa sala, está con una lámpara de aceite, la levanta y se encuentra con aquel techo completamente decorado. Bueno, seguramente que estas imágenes
pues ya han sido vistas pues, en reiteradas ocasiones, ¿no? Los famosos bisontes que decoran el techo de Altamira. Claro, cuando Marcelino se acerca y contempla el techo, pues le dicen: no, hija, no son bueyes, son bisontes, animales que se extinguieron hace mucho tiempo de estas tierras. Y aquí ya empieza Marcelino a hacer una serie de juicios, a hacer una serie de valoraciones, pero con una lucidez excepcional, extraordinaria. Porque recordemos que este personaje es un aficionado, es un amateur. Él no ha recibido ninguna formación expresa en el campo de la prehistoria, en el campo de la arqueología, en absoluto. Lo que pasa es que es una persona culta, es una persona inquieta, intelectualmente hablando, y ya tiene esa primera percepción. Estos son bisontes. Pero estos son animales que proceden de otro tiempo. A partir de ese momento, los razonamientos, el hilo de los razonamientos que se van a ir sucediendo, pues hoy diríamos que son excepcionales, que convierten a Marcelino en un iluminado absoluto y en un verdadero y auténtico pionero. Porque este hombre, entre otros méritos, lo que va a hacer es anunciar al mundo el primer arte de la humanidad. Claro, yo estoy excavando en el vestíbulo, estoy encontrando piezas que parecen muy viejas, muy antiguas. Me encuentro ahora con este lienzo de más de 200 metros cuadrados, decorado en buena medida por un tipo de fauna que ya no existe, que se extinguió hace mucho tiempo. A ver si lo que yo estoy encontrando fuera se va a corresponder o va a pertenecer a los mismos periodos que esto que está pintado aquí. A ver si lo que está fuera y lo que está dentro son contemporáneos, pertenecen al mismo periodo, a un mismo momento. Bueno, pues esa es la grandeza de Marcelino, el llegar a pensar que efectivamente ya esos primeros razonamientos son certeros al 100%. Y claro, posteriormente va a llegar la polémica con todo esto. En este caso, hay que decir que las pinturas de Altamira pues son magistrales en cuanto a su ejecución, en cuanto a sus aspectos formales, en cuanto a sus aspectos estilísticos, artísticos. Claro, son pinturas, sobre todo la de algunos bisontes en particular, que son exquisitas en su tratamiento, en las proporciones, y esto demuestra el altísimo grado de conocimiento que tenían aquellas sociedades del mundo natural que les rodeaba, porque claro, aquí no podemos separar lo que es la parte natural de la parte cultural o de la parte social. Está todo estrechamente implicado, podríamos decir, ¿no? Es un techo amplio, ya he dicho, que ocupa una superficie de unos 200 metros cuadrados. La sala donde está este magnífico y único lienzo, pues mide unos 16 metros de largo por unos 9 metros de ancho, y ahí pues se pueden concentrar, al menos esas son las suposiciones o las estimaciones, que en su momento de mayor esplendor, porque hay que tener en cuenta que esta cueva pues fue decorada a lo largo
de prácticamente todo el Paleolítico superior. Por lo tanto, estamos hablando de un ciclo artístico muy largo y estaríamos hablando, por tanto, de una cronología larga. Estaríamos hablando de unos 30.000 años de arte que están concentrados, que están condensados, en este caso, en la propia cueva de Altamira. Por lo tanto, tenemos pinturas, tenemos grabados de los 4 periodos en los que se divide a su vez el Paleolítico superior, que en eso no voy a insistir, pero simplemente los voy a enumerar: el auriñaciense, el greavetiense, el solutrense y el magdaleniense. Los famosos bisontes, que es lo más conocido, que es lo más mediático, que es lo más universal, tienen unos 14.500 años y se corresponderían con el último periodo del Paleolítico superior, que es el magdaleniense. Estamos hablando de que los artistas emplean la técnica del grabado y la técnica de la pintura. Lo primero que hacen, en el caso de los bisontes, siempre emplean la misma cadena operativa. En una primera fase, lo que hacen es grabar con una piedra todo el contorno de la figura. Por ejemplo, nos quedamos con esta figura, vemos que son figuras completas, vemos que son figuras de gran formato. Estas figuras miden entre el 1,80 m y los 2 metros, por lo tanto son figuras de gran tamaño. Lo que estaba diciendo, en primer lugar, lo que hacen es grabar todo el contorno, toda la silueta de la figura. En un segundo momento lo que van a hacer es aplicar pigmento negro, que en este caso es carbón vegetal. De nuevo, lo que hacen es todo el contorno de la figura, y en un tercer momento lo que van a hacer es terminar la figura aplicando pintura roja, que en este caso son ocres, generalmente, son óxidos de hierro. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque vamos a hacer una parada a los 40-45 minutos. Faltan 10 minutos, de acuerdo. Bueno, el famoso techo de Altamira, tiene una particularidad. Por un lado, que está muy fisurado, que está muy fracturado, y por otro lado, es un techo que tiene una serie de protuberancias, es decir, son como relieves volumétricos completamente naturales, que los artistas lo aprovecharon prodigiosamente para colocar ahí a los animales y darles una naturalidad extraordinaria. Naturalidad y masividad a la vez. Porque no es lo mismo ver una figura sobre un fondo plano que ver una figura sobre una superficie, en este caso, convexa. Es decir, la pared sale hacia afuera y aprovechan esos salientes, esas formaciones naturales para, repito, colocar ahí a la figura para darle esa sensación. De alguna manera están jugando ya con la tercera dimensión, algo que es extraordinario teniendo en cuenta que estamos hablando de figuras de miles de años. Bueno, esta es una figura ya muy conocida. El gran macho, o uno de los grandes machos que forman parte de esa supuesta manada de alrededor de una treintena de bisontes. Y aquí vemos, esta figura es muy representativa del prodigio técnico estilístico que alcanzan estos grandes artistas, o esta artista. Porque según grandes especialistas, se sospecha, y es plausible, se sospecha que la mayor parte de los bisontes víqueos de la cueva de Altamira fueron ejecutados por una única mano. Se han hecho estudios exhaustivos al respecto. Yo recuerdo, entre otros extraordinarios trabajos, la tesis doctoral que realizó Matilde Múzquiz en la década de los 80. Posteriormente,
otros especialistas como Pedro Saura, que precisamente fueron ellos dos los autores de la réplica que hoy se puede ver en el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, ellos son de la opinión de que esos bisontes al menos fueron realizados por un artista o por una artista, por un hombre o por una mujer. Eso tiene poca importancia. Lo que sí es cierto es que aquí hay un talento fuera de toda duda. Yo le he oído en varias ocasiones decir a Pedro Saura que esta persona que ejecutó estas figuras se podía haber ganado la vida actualmente como artista y no hubiese tenido ningún problema. Bueno, pues estamos viendo la cabeza, el detalle del ojo, la cornamenta, el abultamiento, lo que es la jiba, toda la línea del lomo, cómo cae, se prolonga hasta llegar a la cola, los cuartos traseros, las patas traseras, toda la línea del vientre, las patas anteriores, es decir, las patas delanteras, y lo que es la línea que une el pecho con el cuello. Absolutamente extraordinaria. Pero yo les he recordado que el techo, al estar surcado por esas formas naturales, por esas convexidades, vamos a ver un ejemplo extraordinario, fantástico, de cómo estos artistas eran capaces de aprovechar. Bueno, pues aquí tenemos este bisonte. Está impecablemente ejecutado sobre uno de estos salientes rocosos. ¿Lo vemos? ¿Lo percibimos? ¿O es mejor estar dentro de la propia cueva, que se ve mucho mejor? Esto no tiene ninguna duda, ¿no? Pero yo creo que sí, la foto no está mal para poder percibir esta circunstancia. El artista lo que ha tenido que hacer en primer lugar es observar bien esa convexidad para poder calcular cuáles tienen que ser las medidas, cuáles tienen que ser las proporciones para que el bisonte, para que la figura encaje perfectamente ahí. Y por eso hablamos de que esto es absolutamente prodigioso. Porque están cuidados y medidos todos los detalles. Es de una precisión quirúrgica, incluso podríamos decir. Eso sí, está un poco forzado, porque como vemos aquí, tiene que levantar la cola porque se ha quedado sin espacio. En cualquier caso, seguimos toda la línea del lomo, la jiba, la cabeza, para que no sobrepase lo que es la forma natural, la cabeza está muy pegada al pecho y eso sí, deja fuera, en este caso, los dos cuernos, toda la línea ventral, y lo que hace es, como es un bisonte que está tumbado, como es un bisonte que está recostado, él ha pensado, yo no puedo pintar un bisonte que esté levantado sobre las cuatro patas. Voy a aprovechar esa forma natural, pero no tengo otra opción que tal vez representar a un bisonte que tiene sus extremidades plegadas, que las tiene dobladas. Esa es la idea. Esa es la idea que tenemos aquí. Bueno, ¿qué podemos decir de la gran cierva? Alguien podrá pensar, las figuras de mayor tamaño serán algunos de esos bisontes que han aparecido por aquí. Pues no es así. La figura de mayor tamaño de todo el repertorio iconográfico que hay en Altamira es esta cierva. Esta cierva mide 2 metros 20 centímetros. Es otra de las joyas, otra de las auténticas joyas de la cueva de Altamira. Sí es cierto que esto no lo he dicho antes, pero lo tengo que decir ahora al respecto del comentario que voy a hacer de esta figura. La sala donde se encuentra el famoso techo
A medida que uno va transitando por ella, el techo paulatinamente va descendiendo. Es decir, nosotros, a medida que accedemos, la parte más alta nos va quedando entre nuestras espaldas y a medida que vamos llegando al final de esa sala, el techo nos va a quedar a una altura que no sobrepasa el metro 10. Cuando entramos en la sala podemos tener el techo a una distancia de 1,90 m, 2 metros. En la parte final, poco más de 1 metro. Precisamente ese es el punto donde el artista ha representado a esta cierva, el punto donde la distancia entre el techo y el suelo está más reducida. Apenas 1 metro. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? A mano alzada no ha podido ejecutarlo. Ha tenido, por tanto, o se ha visto obligado a adquirir una postura ciertamente incómoda. Tal vez se ha tenido que arrodillar, tal vez se ha tenido que recostar, tal vez se ha tenido que medio tumbar para poder ejecutar esta sublime representación de cierva. ¿Por qué digo esto? Porque cuando observamos con cierto detenimiento a la gran cierva, podemos advertir tal vez, cierta desproporción entre lo que es el tamaño de la cabeza y lo que es este cuerpo voluminoso y esas patas tan esbeltas, tan gráciles y tan alargadas. Pero fijémonos en los detalles, están representadas las pezuñas, ¿no?, de este herbívoro. Si podemos tener esa percepción, o que tal vez pueda ser fruto de una ilusión óptica, es por la posición, por la exigida posición que tuvo que tomar el artista para poder ejecutarla, ¿no? Esa podría ser la explicación. Bueno, la representación del ojo, las dos orejas, lo que es toda la línea frontonasal, el hocico, la boca, el cuello, el pecho, las dos patas anteriores con la representación de las pezuñas, la línea del vientre y las dos patas posteriores o las dos patas traseras. Paramos ahora, ¿de acuerdo? Gracias, hacemos una pequeña parada de 10 minutos, un cuarto de hora. ¿Bien? ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? Vamos a ver cuánta gente hay. 39. Pausar.